¿Cómo andás, Guadalupe? Sí, hola, ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Vos estuviste en la clase de hoy o no? ¿Del chico ese? No, la verdad que no estuve en las clases de él en ninguna, nunca tuve la información, no sé dónde da clases ni nada. Pregunté a varios chicos, pero ninguno Ah, me ¿de quién pasó. hablaban? Se me fue el audio. Creo que Semu se llamaba el chico. Ah, Samu. las Bueno, clases de Samu. Ese. Sí, esas están buenas. Es más, los días martes a las 8 lo da. Ah, ¿y Pero dónde lo da? bueno, hoy no, hoy me perdí, hoy lo perdí. Pero Eh, que las da por YouTube, así por no, Meet, no. ¿cómo es? La buscas por Instagram y creo que también las sube, las que son gratis, porque después tiene las otras sesiones que son pagas, Ah, que es de ICFE, ¿viste? claro, Pero por ejemplo, la verdad que él se, o sea, se concentra, o sea, lo explica de una forma que vos entendés un poco la materia, ¿viste? Pero a veces él no te habla a nivel, por ejemplo, vos, Guada, o yo, o Jazz, o cualquiera de nosotras, sino que él lo explica a cómo hablan los autores y cómo está escrito en el libro, porque él dice que si vos vas al examen no te van a preguntar en otra forma, las palabras van a ser las que usan en los textos. claro. Entonces, si él te Sí, cambia la entiendo. palabra, pero, o sea, en realidad él dice, o sea, lo explica bastante bien. Hoy, por ejemplo, no pude estar en la, o sea, no sé qué pasó, que no pude, o sea, yo ponía, viste, para el net, para poder entrar, él siempre lo hacía por Zoom, pero la semana pasada parece que Zoom no te deja hacer ciertas cosas y hay que pagar una diferencia y como que era bastante, entonces prefirió hacerlo por net, entonces ahora lo hace por ahí. Claro. Y bueno, y te tiene que aceptar, y yo estuve ahí esperando, y cuando me aceptó ya había pasado como 20 minutos, no, media hora, y ya me había perdido media hora de la clase, y digo, si yo entro ahora es al divino botón porque no voy a entender lo primero, y menos voy a entender esto. Y Claro. como después pasa la clase, cuando pase la clase la voy a ver, o sea, ahí, a ver si entiendo. Eh, Igual tengan en cuenta que tiene razón en algo. Yo la explicación que por ahí yo les puedo dar, yo lo hago con otras palabras. Trato de no utilizar sinónimos justamente para no confundir, pero claro, yo uso otras palabras para que lo entiendan y ustedes puedan relacionarlo con lo que exacto. ya conocen. Pero después, al momento del parcial, al momento del examen, traten de utilizar los conceptos que da el autor. Claro, por ejemplo, también una de las cosas que él dice es que muchos le preguntan, ah, entonces con tus clases ya está. Y entonces él dijo, hay muchos que van a ir a rendir el examen con mis clases y lo van a probar, pero hay muchos que van a necesitar de la clase más que lean. Entonces, yo no digo que no lean, él en todo momento te inculca que lo leas, ¿viste? Sí, yo Eh, creo que mientras más cosas, mientras más fuentes puedan agarrar, mejor. Traten de sí, hacerse no mucho lío mental, pero sí, yo por si ejemplo pueden. no quise ver ninguna forma de examen, ¿viste? Como que me da, en semi me da como un poco de miedo mirar los exámenes, entonces no quise mirar nada, ¿viste? Eh, y después nada, siempre te dice también que no vayas a la, digamos, a decir al tantún, pongo la cruz donde se me antoje, porque también te puede ir mal. Si vos Claro, de repente no estudiaste, es preferible, no sé, o no presentarte o buscar alguna forma de ver cómo hacer, pero de leerte algo, aunque sea los tutoriales. Los tutoriales son tutoriales de 10 minutos y vos fíjate que te enseñan, de verdad, en esos 10 minutos te explican, aprendes un poquito, no te digo que toda la materia, pero explican, ¿viste? claro. Pero a vos va- la verdad que no, lo explicás bastante bien y se entiende. esto va avanzando de nivel porque cuando vi este Bastín, el texto es bastante difícil. Sí. Eh, pero al nivel de ya de... Hoy vimos, por ejemplo, Scan del Vidal. Y hay unas partes ahí que son el doble de difícil que Bastín. Mm. Sí, Pero, sí, no, pero sí. Bastín no es complicado en todo, pero hay algunas partes que son griego antiguo realmente. Hay que tener como mucho trabajo mental para Pero, hacer claro, relación. obvio. ¿Vieron? El tema es que si no se entiende este loco, este Bastín, cuesta entender el que sigue. Es el Es gran... que sí, porque están como unidos. Mm. Igual semiología, te digo la verdad, a mí me encanta y... porque está muy relacionado con psicología, por eso me encanta. O sea, di esta materia en una universidad privada y la probé. Eh, no es que, pero tocan autores diferentes. Cada universidad toca autores más o menos diferentes. Claro. Eh, ¿Qué estaba por decir? No quiero hacer perder el tiempo a nadie. A ver. Bueno, si pueden unirse, el martes que viene hay una clase a las 8 de repaso del pibe este. El Ah, pibe hoy dijo eso. es la última clase del primer parcial, que es solo de repaso, y es una clase muy importante. Eh, Samuel, la verdad que la tiene re clara porque estudia Filosofía. no, es licenciatura en historia. Ah, yo me la tiré para, o sea, como siempre se dice que siempre está insultando y te dice, ay, el otro día en el grupo de él había una chica que creo que no sé para qué materia seguía y le dijo, yo que vos la pienso porque te veo como filosofía, entonces yo pensé que también el profesor estaba también relacionado con la materia. No, sí, obvio. Pero igual, yo tengo igual las grabaciones de los Meet, después si quieren les paso si les interesa. Dale. Eh, Todo el yo, material que puedan recopilar sirve yo- para los demás. yo soy el que Eso más sí, hablo, no digan nada porque se quieren enterar y creo que nos mata a todos. yo soy el que más hablo en las clases porque pregunto y aporto todo el tiempo de cosas que me suceden en la vida cotidiana, así que eh, Sí, sí, es verdad. Bueno, tratemos de, de empezar para que Sí, no, porque no sé cuánto queda. sí, para no terminar ya a las 12, ¿vieron? Eh,
porque si no se nos duermen todos. Bueno, igual no sé cuánto queda de este Meet, chicos. Por eso yo dije lo mismo, que no sé cuánto quedará de... Y lo peor es que no me deja verlo. A no ser Ah, no que- deja, bueno, eso no sabía. Bueno, no sé, haremos lo que quede y después nos volvemos a unir a otro. Igual Sí, te va avisando cuando se va a cortar. Dale, dale. sí, creo que te avisa cuando faltan 15 minutos, dice que faltan 15 minutos para que termine la unión esta, la charla. Claro. Bueno, nada, empecemos. Bueno, dale, Vamos dale. vamos a volver un poquitito para atrás de las otras sesiones que vimos, para retomar un poquito lo que hablaba Saussure sobre, ¿se acuerdan que habíamos dicho lo de habla, lengua y lenguaje? Que habíamos hablado un poquito de esos conceptos. Eh, Si no, les vuelvo a repetir. Para Saussure, el lenguaje era la capacidad de comunicar con los signos, el habla era el discurso personal que utilizaba la lengua, o sea, es la acción de hablar, y la lengua es una construcción social que el sujeto no puede modificar, y que es el instrumento para el habla, más que nada. Entonces, lo que tiene Saussure es que se va a centrar más que nada en el sentido abstracto del habla, es decir, todo lo que hablamos de estas huellas psíquicas, todas estas cosas raras de las cuales él habla, todo lo que es los sentimientos, todo eso, es como un lado más abstracto, ¿no? Del habla, la lengua y todo esto. Y analiza la estructura de la lengua en sí misma. Vieron que hablaba de oraciones, bueno, de la construcción de los signos, se centra más que nada en eso. Bakhtin va a ir por un lado más de la utilidad de la lengua, de la utilización de la lengua, o del habla, como quieran decirle. Ambas cosas. Y va a estudiar más que nada cómo se utiliza y la composición personal y social del discurso. Recuerden que el discurso, digamos, es una producción personal que nosotros hacemos para hablar. Cuando yo les estoy hablando sobre esto, estoy generando un discurso, estoy generando una comunicación. A eso le va a llamar discurso. Entonces, para definir primeramente los géneros discursivos, él durante el texto lo va a usar de distintas formas. A veces se va a referir a los géneros discursivos como un todo y a veces se lo va a referir como una serie de cosas. Así que eso por ahí puede confundir en algunos momentos, porque como que parecería que cambia el concepto de género discursivo. Medio raro en ese sentido el texto. Por ahí de ahí cuesta medio agarrarlo. Pero en general, cuando habla de géneros discursivos, se va a referir a una serie de enunciados. ¿Ok? Generalmente estos enunciados están atravesados por el estilo particular de cada persona al hablar, ¿no? Consideramos el estilo la forma personal. O sea, Guarda, sí, el estilo que sería, ponerle, dice que nosotros como argentinos hablamos de una forma, y dice que es eso, por ejemplo, no sé, y que los chilenos hablan como, o sea, usan otras clases de palabras, pero están diciendo lo mismo que decimos nosotros. claro. Ese sería lo que sería el estilo, o esa sería la estructura. No, eso sí, es parte del estilo. Pero igual Bakhtin va a agarrar el estilo más que de la construcción social, de la construcción personal. Es Ah, decir, dale. cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando nosotros en Argentina utilizamos el vos haces esto, vos decís esto. Cuando nosotros hacemos eso, eso es una construcción social, porque la sociedad en conjunto está de acuerdo en utilizar esa palabra. ¿Ok? Claro, porque yo había visto un ejemplo en YouTube, ¿viste? Y uno de los ejemplos era, por ejemplo, en Argentina decían, por decir, no sé, creo que decía algo así como que se iban a jugar a la pelota, y en Chile decían, me voy a huevear a la pelota o algo por el estilo. Entonces eran como que cambiaban esa partecita de palabra Mm, entre Chile y Argentina. claro. Entonces ahí esa me quedó, viste, como ahí pensando. Sí, no está mal, ¿eh? Eso es parte del estilo. Pero Bakhtin lo va a tomar desde un lado más individual. O sea, desde más del toque personal que uno le da a lo que está diciendo. ¿Se entiende? La manera personal en la que cada uno va a crear su texto. Claro. Después va a sacar, digamos, estas dos flechitas, aparte del estilo que puse, que van a ser el tema y la estructura. Para simplificar, el tema va a ser el sobre qué va a hablar ese discurso o esa acción comunicativa que nosotros estamos haciendo. La estructura va a ser la forma de organización, es decir, por ejemplo, perdón, mi gato se estaba comiendo el pollo. Em, la estructura va a tener que ver con, eh, más que nada, si es una estructura formal, informal, cómo está organizada la información y todo eso. Sabemos que no es lo mismo una conversación entre amigos que
una carta documento, por ejemplo. Son dos estructuras organizacionales de la información distintas. Una es formal, otra es informal, y en una se utilizan ciertas formas de generar un discurso y en otras se utilizan otras. Generalmente en las cosas formales hay como esta división de las premisas y las conclusiones. Por ahí si están en IPC vieron un poquitito eso, la construcción de enunciados. Porque la tendrá. Y tiene un poquito que ver con eso. En las conversaciones es más desordenada la información. En cuanto al tema, Por ejemplo, sí, también hablaba de, bueno, los géneros literarios, también analizaba eso. Por ejemplo, no es lo mismo una novela a, bueno, a, por ejemplo, un anuncio, digamos, una publicidad. O claro. sea, son estructuras del texto y del lenguaje que son distintas. Ujú. Eso lo va a explicar ahora mejor en otros conceptos que vamos a ver después de esto. Traté de poner las cosas lo más en orden posible para evitar confusiones y que se siga lo mejor posible los conceptos. Entonces, Bakhtin plantea que los géneros discursivos nacen en agrupaciones de acciones comunicativas. Es decir, cuando nosotros hacemos oraciones, argumentos, discursos, todo eso son acciones comunicativas. Entonces los géneros discursivos para él se van a generar mediante una composición de argumentos. Para él la unidad mínima de los géneros discursivos son los argumentos. Es como lo menor en lo que se puede descomponer un género discursivo. Y además va a decir que surgen todo el tiempo, que en todo momento estamos generando géneros discursivos. Y va a decir que se determinan por tres características que son bastante obvias, que va a ser la relación entre las personas que estén hablando, porque no es lo mismo que hablemos entre amigos a que le hable a un profesor, que yo como alumno le hable a un profesor, o que, no sé, un profesor le hable a un directivo, y así sucesivamente. Hay una relación más formal, quizás no tanto afectiva, y todo eso afecta en cómo va a ser después el género discursivo. Guada, ahí dice que en 15 minutos termina. Dale. Bueno, cuando falte poquitito, cortamos y vamos a otro meet. No pasa nada. Ignoremos. Iniciamos demencia. Después va a decir que se determina por la posición social, o sea, por el rol social que cumplen las personas que están metidas en esa acción comunicativa. Y después se va a referir a la situación discursiva, o sea, al contexto. En qué contexto se está dando la comunicación y en qué situación, todo eso. ¿Eso se entendió? Sí, ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, no. Ok, paso. Cualquier cosa me dicen y vuelvo. Yo te iba a pedir si dabas un ejemplo, ¿viste? Porque entonces yo me lo anoto y más o menos me voy dando cuenta. Claro. Un ejemplo de género discursivo puede ser... em, te leo alguno de los ejemplos porque así al aire cuesta. Eh, Voy a poner el ejemplo de la conversación entre amigos. Suponete que yo estoy hablando con vos, somos amigas de hace muchos años y estamos teniendo una conversación. Entonces, la forma en la que yo te hable, la forma en la que yo te comunique lo que yo quiero decirte, se va a ver atravesada por la relación que tenemos, que puede ser una amistad de muchos años, por ejemplo, la posición social, que en este caso seríamos amigas, o por ahí tenemos cosas en común, como que ambas estudiamos, ambas somos estudiantes, entonces tenemos como esa relación común. Y la situación discursiva podría ser que estemos en un café y estemos conversando sobre el futuro de nuestra vida. Te tiro cualquier cosa, ¿no? Pero es para que se entienda. Ahí se en entiende. realidad es como que todo lo que tenga que ver con el lenguaje puede ser un género discursivo. Por ejemplo, no es lo mismo leer un cuento, por ejemplo, a leer un texto de Bakhtin o, no sé, ver, no sé, la tele y ves algún tipo de anuncio o esto que decía Wada de tener conversaciones. No es lo mismo tener una conversación con un amigo a tener una conversación, no sé, por ejemplo, en una entrevista de trabajo o ejerciendo una profesión. eh, Son como diferentes usos que tiene el lenguaje en base recién a estas características que dijo Wada. Ujú, claro. Claro, Ah, y ya. tomemos en cuenta que los géneros discursivos no necesariamente son hablados. Pueden ser escritos, pueden ser quizás visuales, ese es más dudoso, pero pueden serlo. Em, Así que yo tiré el ejemplo de la conversación, ella dijo la entrevista de trabajo, pero podría ser también un ensayo, un texto académico, lo que fuere, una carta.
No sé si ya se siguen mandando muchas cartas, pero ponemos el ejemplo igual. Bueno, mi hija me pregunta qué es eso. Y digo, antes no existía el internet, no existía el WhatsApp, mensaje de texto, y la gente se manejaba, le digo, que escribían cartas. Mis abuelos, le digo, o sea, no le iban a mandar un mensajito de texto. O sea, te escribían una recarta, le digo, y eso era la forma de comunicación. Claro, y vos te fumabas toda la carta para 3 tonteras, ¿viste? Claro, tal cual, ¿viste? Mi papá decía que, no, mi mamá se decía siempre que cuando estaba de novio era re lindo, porque le escribía cartas así todas de amor, re lindas. Y nada, después cuando empezaron los mensajes de texto, ¿no? O sea, no WhatsApp, y mi papá le escribía por ahí, y era medio como gracioso, en vez de escribir tantas palabrerías, le escribía obviamente más cortito. Claro, claro, está bueno. Bueno, a ver. Sigamos. ¿Vieron cuando hablamos de que... ahora estoy mezclando materias, ya no me acuerdo en cuál de las dos materias vi esto. Pero quizás se acuerden de cuando hablamos de oraciones simples y complejas. Bueno, Bakhtin va a hacer la misma comparación, pero con los géneros discursivos. Los va a dividir en simples y complejos. Los simples van a ser las cosas más elementales. También le va a decir primario y secundario. Generalmente van a ser orales porque no llevan tanta... No hay que maquinarlo tanto. Es más simple, es más em, elemental justamente. Em, Como ejemplo, por ejemplo, tenemos cuando nosotros nos presentamos a una persona, le decimos, hola, ¿cómo andás? Mi nombre es tal. No estamos diciendo algo complejo, no estamos elaborando un, un discurso extenso, ni mucho menos formal, ni tiene ninguna estructura compleja. Es súper simple. Es una pregunta que espera una respuesta y un dato random de, no sé, mi nombre es Guadalupe, ¿me entendés? Entonces, todos los géneros discursivos primarios van a ser aquellos que sean súper simples y que no requieran de elaboración. Quizás puede ser un comentario que te hagan una persona random cuando estás, no sé, en la fila de esperando para algo, ponele, van a un supermercado y hay un montón de cola en la caja y están esperando y una señora de 70 años atrás suyo les dice, como que tardan mucho, ¿no? Ese tipo de comentarios sería un género discursivo primario. Alabemos el ejemplo que me inventé de la señora, por favor. Es que no, pero no es un ejemplo inventado, porque eso pasa. ¿Podrías dar otro ejemplo más de ese género primario? Porque no sé si no lo entendí o no. No sé, algo no me cuadró. Un ejemplo que de hecho está en el parcial es, por ejemplo, ver una publicidad eh, o no sé, por ahí cuando ustedes van y ven un cartel de un negocio que dice el nombre del negocio y el número de teléfono del negocio. Por ejemplo, ese sería un género discursivo primario porque emite una información que es simple, básicamente. Eh, Distinto sería, por ejemplo, un género discursivo secundario, que podría ser, por ejemplo, un texto literario, que es una combinación de géneros discursivos primarios. ¿Qué quiere decir esto? Es una combinación de, digamos, esos géneros discursivos que son simples. Por lo tanto, al juntarse todos esos géneros discursivos se hace algo más complejo, como sería en este caso un texto literario. Pero si ustedes ven algún tipo, o escuchan también, si ven o escuchan algún tipo de información que sea concisa y simple, es un género discursivo primario. Ujú, exactamente. Entonces, los secundarios. Ay, no. Ay, perdón, me Ay, ¿qué disculpan un pasó? segundo, mi gato hizo cagada. No. Espérenme. Se escuchó el ruido igual, Sí, sí, espérenme un segundo. pobre Guada. Bianca, ¿puedes parar? Anda, fuera. Dios, por favor. Una hora de paz, te pido. Una. Ay, no. No, para mí, por ejemplo, el género secundario es básicamente, si lees el texto de Bakhtin, es un género secundario. Dios Porque mío. Absténganse de tener mascotas, por favor. Es chiquita. prefiero eso que a los humanos. No, no tiene 12 años, pero es una máquina de cagadas impresionante. Bueno, pero bueno, es un gatito tampoco. Imagínate tener 3 perritos juntos. No, yo tengo Yo 3 tengo, gatos. no, yo tengo 3 perritos, dos son tamaño mediano y el otro es un caniche. Él es el más tranquilo, pero las otras dos me vuelven loca. Sí, un desastre. Bueno, vuelvo. Para Vuelvo mí, antes de la interrupción del gato. para mí el secundario
tiene, el género secundario para mí tiene parte de lo primario, obviamente, no está aislado del género primario. Tiene una parte de lo primario, pero lo hace más complejo porque mezcla una cultura, algo cultural. Te había dicho antes, estaba mezclado. Estoy opinando, yo no soy el Sí, sí. anfitrión. Eh, por ejemplo, leer el texto de Bakhtin, para mí es un género secundario, porque estamos hablando de un, de un enunciado, y es un poquito más complejo, no es simple de, hola, ¿qué tal? ¿Te esperás al 68? O sea, ahí cambia, digamos, el género, porque se vuelve un poquitito más complejo, y ahí entra, por ejemplo, una tesis, una novela, un discurso político. Cuando escuchaste al presidente, el presidente no te dice, hola, ¿cómo andan, chicos? Bianca. Entonces, como cuando escribís una Sí, sí, carta claramente sí, es eso. o Igual cuando mandas un mensaje. depende del contenido que tenga la carta, porque una carta también podría ser un género discursivo primario. Podrías mandarle, digamos, algún texto simple y sería un género discursivo primario. Ujú. Pero, por ejemplo, si os expresás, digamos, oraciones mucho más complejas que justamente combinan varios géneros discursivos primarios, ahí sería un género discursivo secundario. ¿Qué sería con la carta esa de Eso, despido? Ponele. eso igualmente hay que pensarlo un toque, porque si bien sí, podría ser un texto muy simple, como quizás un telegrama que es de pocas palabras y es muy conciso, igualmente Bakhtin dice que los géneros secundarios suelen ser escritos porque la escritura tiene un nivel de complejidad, o sea, vos tenés que pensar las cosas, unir signos, como que hay una construcción más compleja a la hora de la escritura. O sea, si bien podés hacer textos muy simples, también puede ser que elabores una carta de, ¿entendés? Media carilla, que no sea mucho, pero igualmente hay un trabajo, un proceso mental para esa escritura. O sea, nosotros desde niños aprendemos a escribir. En ese aprendizaje hay todo un proceso mental de la relación, de las letras, de la formación de palabras, de oraciones, de enunciados y al final del género discursivo. Guada, me salta que en un minuto se corta. Avísame por WhatsApp a mí porque no estoy en el grupo. Dale, bueno, Coreo, bueno, nada, yo voy tranquila. ¿A O qué hora te sea, anotaste? yo me anoté uy, yo le digo, no, yo reperdí antes. Me anoté para semiología el 13 del 9 a las Sí. 13 horas, a las 3 de la tarde. A la 1 Claro. o a las 15. Eh, Dijiste a las 3. no, a las 15, o sea, a las 3 de la tarde. Ah, Ahí está. Ay, yo también, a la misma, a las 3. no, yo tengo, me anoté al de las 11. No soy una persona diurna, chicos. No, yo tampoco, pero vos sabés que dijeron que los primeros exámenes, o sea, los de las 9, o sea, son como más tranqui, ¿viste? Los de las 9 a las 11. Ahora los otros se ponen como, se tornan como un poco más difícil. No sé si será verdad. Y yo dije, contra que me cuesta la materia, y me la lleguen a hacer difícil, no sé, me muero. Entonces dije, mejor prefiero madrugar, Prevenir que curar. claro, y que sea fácil, pero o sea, hay muchos que se anotaron para los de la 1, por lo que veo, hay un montón anotados. Sé que me dijeron que había que ir una hora antes, y que había que llevar, imprimir un papelito, pero no sé cuál. Me parece que es la constancia de inscripción al parcial, pero en mi ¿Esa qué es la que? experiencia no hace falta que la imprimas, con que la muestres del CIU guaraní. Ah, Tipo, lo abras en el celu y le mostrás que te inscribiste a esa hora, pero igualmente la gente que te toma el DNI, ahí en la entrada de tu aula, o sea, ¿cómo es el ellos tema? tienen Yo una lista. llego al edificio, porque es la primera vez, ¿no? O sea, nunca fui. Yo dije, bueno, ya sé que tengo que ir al primer piso. Ujú. Y después, o sea, me dijeron que había que ir una hora, más o menos una hora antes, porque dice que es mucha la cola que hay que hacer. Y yo dije, bueno, iré una hora antes. Yo la verdad la vez que fui no había nadie. O sea, la gente fue cayendo, viste, a medida que se acercaba la hora, no había fila porque te hacían pasar al toque. Te mostrabas tu DNI, te buscaban en la lista, te ponían que asististe y pasaba. Así era, Ah, muy rápido. Igual no creo que te vayas a perder, ¿sabes? Porque en la universidad está como, no sé si seguirá estando así, ¿no? Pero estaba como, tenía señales hacia dónde ir para el CBC, ¿viste? Para las mira, aulas del CBC. sí, no, yo te cuento la que me pasó hoy. Imagínate que es la primera vez que voy a ir y resulta que dicen, ah, sí, me tocó tal aula. Y yo decía, ¿cómo tal aula? Si yo no terminé por última vez me la miré anoche y yo no tenía no decía aula, solamente me decía hora. Y yo veía que todos empezaron en los grupos a poner, dice, ay, me toca en tal aula, ay, a mí también. Y yo dije, ¿cómo? ¿En qué? Para mí que estoy estudiando al pepe, digo, bueno, me voy a meter al CIU, me meto, qué sé yo, ahí encuentro el aula. Y de repente tenía dos direcciones distintas, una en Córdoba 2100 y la otra no me acuerdo si era Jujuy o cómo era la calle Tuncal, no me acuerdo. Y entonces pregunto, ¿alguien sabe por qué me cambiaron de lugar? Y me dice una chica, no, me mandó el mapita de todo lo que era la universidad y me dijo que había 3 calles con distintos nombres, las 3 son de la facultad, pero tienen entradas Claro, independientemente. sí, tiene Entonces, varias entradas. claro, entonces, por ejemplo, la que me dan por Avenida Córdoba, igualmente, supuestamente por donde me mostró el mapita esa, tenían hacia los pisos, los números de aulas, todo, y la entrada que me dan de Córdoba tengo que entrar por Córdoba, pero tengo que llegarme a la otra, al otro lugar, porque la 106 creo que me tocó. Sí, a ver, pará. No, Claro. aula 6. Después me tocó la 115.
O sea, para cómo tengo el día de semi, que es el 13, y después el 15 tengo la de IPC. Así que las tengo muy una arriba de la otra. Sí, yo también. Sí. En Bueno, esta también a las 11 de la mañana. ¿les parece, Yo también. ¿Sí? les parece si seguimos? O sea, Dale. yo re tengo ganas de que sigamos charlando, pero por ahí los que quieren escuchar más esto para que no se queden hasta tan tarde, ¿vieron? Porque después da sueñito y Sí, no es mal. lindo estudiar con sueño. Em, Así que bueno, hay algunos que me parece que recién se unieron, así que voy a cerrar rápido lo que vimos. Pasaron Vimos, un cuestionario, está bueno. bueno, en un rato lo veo. Tenemos concepto de géneros discursivos, que dijimos que eran una serie de enunciados que estaban relacionados en su estilo y en su composición. Después hablamos del tema, el estilo y la estructura de los géneros discursivos. Em, para verlo más en profundidad pueden ver los resúmenes que subí y todo eso. Están en el Drive, así que ahí pueden volver a verlos. Vimos en qué situaciones nacen o surgen los géneros discursivos. Vimos los niveles de géneros discursivos que plantea Bakhtin, los primarios y secundarios. Y ahora, bueno, nos queda seguir. Esto lo, lo agrego porque había algunas preguntas en el cuestionario por ahí sobre esto. Eran una o dos preguntas nada más. Pero igualmente lo agrego. Bakhtin propone que las oraciones son una unidad mínima de la lengua. Recuerden que dijimos que los argumentos eran la unidad mínima de los géneros discursivos. ¿Ok? Del discurso que se genera es la unidad mínima son los argumentos. Perdón, ay, me quedé en blanco, chicos. Perdón, los enunciados. Tuve una laguna mental. Los enunciados son la unidad mínima de los géneros discursivos y las oraciones son la unidad mínima de la lengua. Esta se define por criterios gramaticales. O sea, cuando nosotros construimos una oración, tiene una serie de leyes y criterios gramaticales establecidos por una convención social. Y es por eso que, ponele, en vez de decir hablar, nosotros decimos yo hablo, vos hablás, y no decimos hablo o hablas solamente, ¿se entiende? Sino que hay una construcción gramatical. Y en general, estas oraciones no mantienen una relación con el contexto fuera de lo que la oración dice y no tienen tanta relación con las demás oraciones, sino que en conjunto pueden formar un enunciado, pero en sí mismas no tienen relación con las demás partes del enunciado, generalmente. ¿Eso se entendió? La última parte. ¿Qué parte no entendiste? ¿Lo gramatical? Exacto. ¿Te acordás cuando te hacían en la escuela analizar oraciones? Sí. Bueno, con eso tiene que ver lo gramatical, con la construcción del lenguaje y de la lengua. O sea, por qué están construidas las oraciones como están construidas, por qué está mal escrita una palabra de una forma y de otra no. Esos son Está los bien. criterios gramaticales. O sea, son como las leyes que rigen cómo se arman las oraciones. O sea, que están armados así porque, bueno, porque tienen que ir así, por así decirlo. Claro, porque la Real Academia Española así lo dicta, ¿me entendés? Eso te iba a decir. Tiene que ver con eso. Bueno, acá uní dos partecitas en una sola hoja del PowerPoint porque eran cortitas, ambas cosas. Tenemos los aspectos de los enunciados que plantea Bakhtin. Me voy guiando de resumen también para no perderme cosas. Entonces, él plantea que dentro de los enunciados hay dos aspectos que componen a los enunciados. Uy, me caen cosas. Que el primer aspecto tiene que ver con la forma en la que está compuesto el enunciado y el estilo. Dijimos que el estilo era como ese tono personal que nosotros le damos a lo que decimos o a lo que escribimos, y la composición es la forma en la que algo está escrito, entonces están muy relacionadas. Cuando nosotros decimos que algo tiene una composición formal, decimos que tiene una cierta estructura que caracteriza a los textos formales, como puede ser estos textos universitarios que nos dan para leer de los autores como Bakhtin, como Sechetto y todo esto. Ellos tienen una composición del texto formal. Dentro de esa composición formal, cada uno le añade su estilo, le añade sus propios conceptos, sus propias teorías, sus propias formas de construir lo que dicen. Puede que tengan quizás algunas palabras que utilizan mucho. Eh, Hay veces que podemos detectar en algunos autores algunas palabras o algunos términos que les gusta mucho utilizar para explicar cosas o para unir enunciados y cosas así. Y el segundo aspecto tiene más que ver con el momento de la expresión del hablante.
esto tiene que ver más